Abrieron la llave y vieron agua roja. Las autoridades dijeron que solo era óxido, pero la verdad resultó ser mucho peor. Su hijo descubrió el secreto que querían ocultar. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El sol de la mañana apenas había cruzado la línea de cipreses cuando George Harlow salió al patio, con las rodillas rígidas por el sueño y la mente ya enfocada en las pequeñas rutinas que daban orden a su día. Había vivido en ese pedazo de tierra por más de 50 años. Había colocado la primera piedra de la casa él mismo, con la ayuda de los vecinos, cuando era joven y fuerte. Las tablas se habían vuelto grises y gastadas con el tiempo, pero la casa seguía firme, seguía siendo suya, y era el lugar donde él y su esposa Helen habían construido la vida tranquila a la que ahora se aferraban como a un ancla. George extendió la mano hacia la llave del grifo junto al costado de la casa, el mismo que usaba cada mañana para llenar la vieja regadera de metal, y giró hasta que la tubería vieja gimió y escupió. Lo que salió no fue el agua clara y fresca que esperaba, sino un chorro turbio del color del hierro oxidado. Salpicó en la regadera pesadamente, dejando manchas oscuras en los costados, y un olor metálico fuerte se elevó en el aire cálido, lo bastante penetrante para hacerlo retroceder un paso. Durante un largo momento se quedó mirando, confundido, esperando que se aclarara después de unos segundos. Pero el chorro siguió igual de oscuro, igual de inquietante, como si el grifo estuviera conectado a alguna vena subterránea. Helen salió momentos después, secándose las manos con un trapo de cocina, el cabello gris recogido en su moño habitual. Estaba por preguntar si los tomates necesitaban más agua en ese calor cuando vio el líquido que se acumulaba a los pies de George. Se le cortó la respiración. Parecía sangre, no brillante, no fresca, sino oscura y vieja, como si hubiera sido extraída de una herida oculta en la tierra. La visión hizo que algo frío le atravesara el pecho. Se sintió de repente más pequeña, más frágil, como si el mundo se hubiera desplazado un poco hacia un lado y la hubiera dejado de pie en la sombra de algo que no podía nombrar. George murmuró que debía ser óxido en las tuberías, pero ella escuchó la inquietud en su voz. Cerró el grifo con rapidez y las últimas gotas mancharon la tierra seca de un marrón opaco, donde el perro olfateó y retrocedió con un gemido. Dentro de la casa, el aire parecía pesado y cerrado. No hablaron mucho mientras Helen preparaba té con el resto del agua embotellada de la despensa. Siempre habían confiado en su pozo y en la vieja línea municipal que lo alimentaba, sin cuestionar su pureza. Verla manchada ahora era casi personal, como una traición a su confianza. Para cuando se sentaron a desayunar, ninguno de los dos tenía mucho apetito. George miraba la ventana una y otra vez, como si esperara ver el agua correr sola por el patio. Helen intentó ocuparse con las tareas de siempre, sacudiendo estantes, doblando la ropa, pero la imagen de aquel chorro carmesí no la abandonaba. Sentía como si se hubiera filtrado en la casa, en el aire mismo, manchando todo lo que tocaba. Antes del mediodía decidieron que no podían ignorarlo. George sugirió esperar 1 o 2 días, ver si se aclaraba solo, pero Helen no lo permitió. Sentía algo que la empujaba, una urgencia que iba más allá de la razón. Así que se cambiaron a la ropa de los domingos, la que usaban para ir al pueblo, y caminaron despacio por el camino de tierra hacia el centro de la comunidad. El ayuntamiento era un edificio bajo de ladrillo, con una sola bandera golpeando en el viento caliente. Por dentro olía a polvo, a papel y a cera para pisos, y las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre sus cabezas. Detrás del mostrador se sentaba un joven empleado con ojos cansados que apenas levantó la vista cuando se acercaron. Helen trató de explicar el problema, la voz temblorosa pese a su esfuerzo por sonar serena. Le contó del color, del olor, de la extraña densidad del agua. El empleado asintió con cortesía, llenó un formulario y les aseguró que enviarían un técnico dentro de la semana. George insistió en algo más rápido, pero el empleado solo sonrió con esa sonrisa burocrática ensayada y repitió que la agenda estaba llena. Se fueron sintiéndose más pequeños de lo que habían llegado. De regreso a casa, bajo el sol ardiente, hablaron poco. La mandíbula de George estaba apretada. Sus pasos eran lentos y deliberados. Helen sentía un peso en el pecho que ningún viento podía aliviar.
Cuando llegaron, el patio parecía distinto, como si hubiera estado observándolos marcharse y ahora esperara su regreso. El grifo estaba allí, como una amenaza. George lo abrió una vez más, solo para comprobar, y el agua salió tan roja como antes, dejando surcos en la tierra. Lo cerró con una maldición que rara vez usaba y pateó el suelo, pero no le dio ningún alivio. Esa noche ninguno durmió bien. Helen se quedó despierta mirando el techo, escuchando el canto lejano de las cigarras y pensando en los vecinos que tal vez también bebían esa agua sin saber lo que contenía. Se preguntó si el color rojo significaba veneno, si se habían estado envenenando durante días sin darse cuenta. Pensó en los niños de la carretera, en los jardines de cada patio, en los ancianos que bebían de las mangueras en el calor del verano. El corazón le golpeaba contra las costillas hasta que se dio vuelta y se cubrió con la manta hasta la barbilla, como una niña con miedo a la oscuridad. La mañana siguiente el problema seguía. El agua salía aún más oscura, más espesa, y ahora había una película aceitosa que brillaba en la luz como petróleo. El olor era peor, metálico y químico al mismo tiempo, haciéndoles arder la garganta. Helen se negó a usarla incluso para lavarse las manos. Trajo un balde de agua de lluvia para sus flores, pero mientras regaba no dejaba de mirar el grifo, como si esperara que cobrara vida. Esa tarde oyeron de una vecina que su pequeño había amanecido con sarpullido después del baño. Otra familia dijo que su agua sabía amarga desde hacía días. La conversación pasó de porche en porche, cada vez más baja a medida que crecía el miedo. Algunos decían que debía ser óxido, que tal vez una tubería rota había removido sedimentos. Otros susurraban que algo andaba mal río arriba, que alguien estaba vertiendo desechos en la vieja línea de agua, como se hacía décadas atrás, antes de que cerraran la planta. La incertidumbre lo hacía peor. Al caer la tarde, la paciencia de George se había agotado. Se sentó en el porche mirando el horizonte, las manos entre las rodillas, mientras Helen se ocupaba de limpiar los mostradores de la cocina, aunque ya estaban impecables. El aire estaba cargado, con esa sensación de estar esperando que algo ocurra. Pero nada pasaba, solo el olor a hierro flotando desde el patio. Cuando cayó la noche, la casa se sintió más como una trampa que como un refugio. George se levantó varias veces, fue a la ventana y miró hacia afuera, tentado de abrir el grifo para ver si algo había cambiado, pero cada vez Helen lo detuvo. La idea de escuchar ese chorro oxidado en la oscuridad era demasiado para ella. Al tercer día la situación se volvió insoportable. El jardín empezaba a marchitarse por la falta de riego, y las reservas de agua embotellada estaban peligrosamente bajas. Helen lavaba los platos con la poca agua de lluvia que quedaba. Evitaban bañarse, evitaban incluso cepillarse los dientes con el agua del grifo. La casa se sentía sitiada, sus rutinas interrumpidas, su comodidad despojada. George finalmente dijo que no podían esperar más al técnico de la próxima semana. Algo iba mal, más allá del óxido. El color, el olor, la película aceitosa. Todo hablaba de contaminación. Miró a su esposa y vio el cansancio en su rostro, el miedo detrás de sus ojos, y sintió endurecerse su propia resolución. Si el pueblo no actuaba, ellos tendrían que encontrar a alguien que lo hiciera. Esa noche se sentaron juntos en la mesa de la cocina, la única lámpara proyectando un círculo de luz amarilla, mientras el resto de la casa quedaba en penumbra. Helen entrelazaba las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. George decía poco, mirando la veta de la madera como si ahí pudiera hallar una respuesta. Al final Helen se levantó, caminó despacio hasta el teléfono colgado en la pared y se quedó quieta un momento antes de descolgarlo. Sus dedos dudaron sobre los números, y entonces marcó a la única persona que sabía que los tomaría en serio. El timbre sonó largo y lento, llenando el silencio de la casa. Cuando por fin una voz respondió, Helen tomó aire hondo y empezó a explicar. La llamada que Helen había hecho la noche anterior parecía seguir resonando en la casa, como si sus palabras no hubieran dejado de viajar y se hubieran quedado atrapadas en las paredes. La luz de la mañana era gris y vacilante, proyectando largas franjas en el piso gastado de la cocina. George estaba sentado a la mesa, las manos alrededor de una taza fría, la mirada perdida. El grifo afuera seguía intacto,
pero su presencia pesaba como una advertencia. Cuando el teléfono sonó poco después del amanecer, ambos se sobresaltaron. Helen corrió a contestar, el corazón golpeándole en el pecho, y al escuchar la voz serena de su hijo sintió una mezcla de alivio y de vergüenza. No quería molestarlo con preocupaciones de viejos, pero ahora que lo tenía en la línea, ya no pudo contener el torrente de detalles. Le describió el agua, su color y su olor, la película aceitosa, las erupciones en la piel de los niños vecinos, los dolores de estómago, la respuesta indiferente del ayuntamiento. Del otro lado, Mark escuchó en silencio. Cuando por fin habló, su voz ya no era casual. Era breve, firme, la voz de alguien que había pasado de ser hijo a ser profesional en un instante. Les pidió mantener la calma, evitar usar el agua a toda costa y prepararse para recibir llamadas a cualquier hora. Luego colgó, dejando un silencio que era, a la vez, tranquilizador y perturbador. El pequeño apartamento de Mark en la capital estaba lleno de estanterías con libros y equipos. La luz azul de varias pantallas iluminaba la habitación oscura mientras él se sentaba frente al escritorio y comenzaba a trabajar. Sus dedos volaban sobre el teclado, accediendo a las redes seguras a las que tenía permiso. Al principio buscó informes públicos, reportes de calidad del agua municipal, registros de mantenimiento, avisos de salud. Nada explicaba lo que sus padres habían descrito. Según el sistema, el agua en su parroquia había pasado las inspecciones de rutina hacía apenas un mes. Los números eran perfectos, los resultados dentro de los límites de seguridad. Mark frunció el ceño y fue más profundo. Usó sus credenciales para abrir archivos restringidos y recuperó correspondencia interna entre la autoridad local de agua y la oficina regional. Allí lo encontró. Un informe de incidente, fechado 3 semanas atrás, que registraba un aumento anómalo de compuestos químicos, contenido de hierro y desequilibrio del pH en la línea que abastecía el vecindario de sus padres. El informe terminaba con una nota, pendiente de revisión adicional, pero no había seguimiento. Alguien había detenido la investigación. Mark se recostó en la silla, se frotó las sienes y luego volvió a inclinarse hacia la pantalla, la mandíbula apretada. Abrió mapas de la red de agua antigua, siguiendo las líneas de flujo que corrían bajo la ciudad. Algunas databan de los años 40 y apenas recibían mantenimiento cuando se rompían. Encontró planos digitales que mostraban ramales provenientes de una zona industrial declarada inactiva hacía años. Por curiosidad, buscó los registros de propiedad de la zona y descubrió que una de las bodegas había sido alquilada recientemente por una empresa de reciclaje de chatarra que no figuraba en ningún registro de negocios. Sin impuestos, sin inspecciones de seguridad, sin permisos ambientales. Como si hubiera sido creada para operar en las sombras. El estómago se le encogió al unir las piezas. Si el agua salía roja, no era solo óxido. Significaba desechos industriales, químicos, tal vez solventes o ácidos, filtrándose en la red. Cambiando de ventana, empezó a revisar correos internos etiquetados para cumplimiento ambiental. Pronto halló intercambios entre funcionarios locales, escritos en lenguaje burocrático, pero lo bastante claros para alguien que sabía leer entre líneas. Mencionaban permisos temporales, aprobaciones rápidas e incluso consideraciones de donantes. Al final de los mensajes había firmas, nombres de miembros del consejo y supervisores de servicios. Todos de acuerdo en posponer las pruebas oficiales y evitar reportar las anomalías hasta después de la revisión trimestral. Mark apretó los labios. Era soborno disfrazado de procedimiento administrativo. Alguien había sido pagado para mirar hacia otro lado mientras vertían desechos en el suelo y en las tuberías que alimentaban las casas. La idea de sus padres bebiendo esa agua, de los niños jugando en los patios, hizo que le latiera el pulso en las sienes. Abrió un canal cifrado con su contacto en el Departamento de Supervisión de Infraestructura. Adjuntó los archivos que había encontrado junto con su análisis y agregó una nota personal al final, recalcando que sus padres vivían en la zona afectada y que cualquier demora podía costar vidas. Luego esperó, los minutos arrastrándose mientras su pierna temblaba de nervios. Cuando llegó la respuesta, fue breve pero decisiva. Su informe había sido elevado a estado de emergencia
y un equipo de respuesta federal estaba siendo organizado. Mark exhaló lentamente, aliviado, pero de inmediato sintió una nueva tensión. El problema ya no era local. Iba a convertirse en un caso con atención nacional, lo que significaba que habría gente poderosa, que no estaría contenta. En la pequeña casa de St. Martin Parish, las horas pasaban pesadas. Helen recorría los cuartos con manos inquietas, sacudiendo los mismos estantes 2 veces, doblando y desdoblando las toallas del armario. George permanecía en el porche, mirando el camino de tierra, el rostro serio como piedra. El grifo seguía seco, como si temieran tocarlo y convocar el veneno que aún corría por sus tuberías. Cerca del atardecer, el teléfono sonó de nuevo. La voz de Mark sonaba más firme, más urgente. Les dijo que tenían razón en preocuparse, que algo ilegal estaba ocurriendo con su suministro de agua y que la ayuda ya estaba en camino. Les pidió no hablar de esto con los vecinos todavía, no hasta que llegaran los inspectores. Helen asintió aunque él no podía verla, la mano libre apretando el borde del mostrador hasta que le dolieron los nudillos. George escuchaba desde la puerta, y aunque no dijo nada, sus hombros parecieron relajarse. Por primera vez en días, sentían que alguien los tomaba en serio. Esa noche la casa no se sintió tan sofocante. Seguían evitando el grifo, seguían usando las últimas botellas de agua guardadas, pero había ahora un tenue hilo de esperanza. La idea de que la pesadilla podía terminar. A la mañana siguiente, la calma parecía extraña, casi tensa. El aire era húmedo, el cielo de un gris apagado que prometía lluvia sin cumplirla. George salió al porche y miró el camino, medio esperando no ver nada. En cambio, a lo lejos, vio el reflejo metálico de un vehículo oscuro que giraba hacia su calle. Llamó a Helen y juntos observaron cómo el coche se acercaba, levantando polvo. Los corazones les latían al unísono. El momento que habían estado esperando había llegado. El coche del gobierno fue solo el primero. Para media mañana, más vehículos comenzaron a aparecer, uno tras otro, hasta que el camino frente a la casa de los Harlow parecía el punto de partida de una operación. Helen se quedó en la ventana, las manos entrelazadas frente a la cintura, mientras George se mantenía en el porche, como si negarse a retroceder fuera un acto de dignidad. Los hombres que bajaron no eran del pueblo, eso era evidente. Sus uniformes estaban limpios y oscuros, las botas brillantes, los movimientos rápidos y precisos. Detrás de ellos venían técnicos con trajes protectores pálidos que cargaban maletines con símbolos de advertencia. Cuando empezaron a descargar cilindros, kits de muestreo y un generador portátil, el estómago de Helen se encogió. Esto no era una simple inspección. Lo que Mark les había dicho había provocado algo mucho más grande que una tubería rota. Los vecinos comenzaron a acercarse al camino. Primero uno o dos, luego más, curiosos e inquietos, murmurando entre ellos. Un funcionario estatal con un portapapeles les habló brevemente y les pidió que se mantuvieran alejados. Cuando dos agentes empezaron a colocar cinta amarilla en la entrada del camino, el murmullo se volvió más fuerte, pero nadie se atrevió a cruzar la línea. George bajó finalmente los escalones del porche y se quedó de pie con los brazos cruzados mientras un hombre con chaqueta oscura se le acercaba. Se identificó como investigador federal y explicó que el área quedaba bajo revisión inmediata. Necesitaban tomar muestras de agua, excavar cerca de las tuberías y posiblemente cerrar el suministro durante varios días. George asintió con rigidez y se apartó, observando mientras el equipo se desplegaba por el patio con una especie de coreografía sombría. El primer sonido de metal golpeando la tierra hizo que Helen se sobresaltara. Dos trabajadores cavaban cerca del grifo, colocando la tierra húmeda en contenedores etiquetados. Otros purgaron la línea, llenando frascos de vidrio con el líquido que brotaba. El olor fue abrumador cuando el agua tocó la luz del sol. Una pestilencia metálica mezclada con algo químico y amargo. Uno de los técnicos frunció la nariz a pesar de la mascarilla y selló la muestra con rapidez. En pocos minutos, una unidad portátil de análisis zumbaba, su pequeña pantalla mostrando lecturas que Helen no podía ver. Pero sí vio el rostro del técnico cambiar. El ceño fruncido, los labios apretados, el gesto de llamar a otro para que mirara. Hablaron en voz baja antes de dirigirse apresurados al coche oficial. Un segundo equipo avanzó hacia la parte trasera de la propiedad,
desenrollando cables y colocando radar de penetración terrestre para rastrear el flujo subterráneo. El patio que había sido su santuario ahora parecía un sitio de excavación, máquinas zumbando, botas crujiendo, voces llamándose de un lado a otro. Cuando el suministro de agua fue cerrado por completo, los vecinos empezaron a quejarse. Las madres preguntaban en voz alta dónde bañarían a sus hijos. Los ancianos preguntaban de dónde sacarían agua potable. Entonces llegó un camión con el sello de servicios de emergencia del Estado, y los trabajadores comenzaron a descargar grandes bidones de agua limpia para la comunidad. Fue un alivio, pero también una confirmación de que la situación era grave. Helen se quedó en los escalones del porche, los brazos cruzados sobre el pecho, escuchando el silbido de las mangueras, mientras llenaban más muestras. Se sentía expuesta, como si todos los secretos de su vida tranquila hubieran sido sacados a la luz, junto con el agua envenenada. Por la tarde, el equipo rastreó la contaminación a través de las tuberías de alimentación. George los siguió a distancia hasta el campo cubierto de maleza detrás de la propiedad, donde una cerca de alambre oxidado marcaba el inicio de la vieja zona industrial. La puerta estaba encadenada pero sin candado. Los investigadores la empujaron y entraron, las botas aplastando vidrios rotos. Más allá se alzaban esqueletos de naves industriales, techos hundidos, ventanas tapiadas o destrozadas, el aire pesado con el olor a óxido y hierba seca. En la esquina de uno de los almacenes hallaron lo que sospechaban, una tubería ilegal sobresaliendo de la base del edificio, goteando un líquido oscuro y viscoso en la tierra. El suelo alrededor estaba manchado de rojo, la hierba muerta hacía tiempo. Uno de los hombres se agachó para tomar una muestra y al levantarse su expresión era grave. Habían encontrado la fuente. La noticia pasó rápidamente entre el equipo, y pronto las radios crepitaban llamando a más unidades. Llegó un coche de policía, luego otro, y en poco tiempo el sitio estaba rodeado de luces intermitentes. Dentro del almacén hallaron señales de actividad reciente, huellas en el polvo, barriles apilados en hileras, una mesa improvisada con envases químicos aún abiertos. No era un edificio abandonado, era una operación activa. Helen y George, mantenidos a distancia por el cordón de seguridad, observaban mientras los oficiales fotografiaban todo, marcaban evidencia, hablaban por radio. La tensión en el aire se hacía más densa a cada minuto. Cuando finalmente sacaron a dos hombres esposados y los metieron en los coches patrulla, un escalofrío recorrió a los vecinos reunidos tras la cinta. Alguien murmuró una oración, otro soltó una maldición. Era como si el pueblo entero hubiera sido sorprendido en un acto vergonzoso. Al acercarse el anochecer, instalaron reflectores portátiles alrededor del sitio, bañando el campo en una luz blanca y dura. Los oficiales no daban señales de retirarse. Llegaban camiones y se iban cargados de barriles cubiertos con lonas pesadas. Helen preparó una comida sencilla dentro de la casa, pero casi no probaron bocado. Comieron en silencio, escuchando el zumbido de los generadores y las voces lejanas que entraban por la ventana abierta. A veces Helen miraba a George y veía en él la misma mezcla de ira y cansado alivio que ella sentía. Habían tenido razón en no ignorar el agua roja. Habían tenido razón en insistir. Pero ver su patio convertido en el epicentro de un escándalo les dejaba un vacío amargo. Esa noche el sueño fue esquivo. Las luces del exterior proyectaban sombras extrañas en el techo, y el ruido de los motores los mantenía medio despiertos. Helen yacía de lado escuchando los comandos que se gritaban de vez en cuando. Pensaba en Mark, lo imaginaba frente a sus pantallas siguiendo las actualizaciones. Quería llamarlo y contarle lo que pasaba, que ya había arrestos, que el gobierno estaba allí, pero también quería protegerlo del peso que ellos sentían. George se levantó una vez y se quedó mucho tiempo en la ventana, observando las siluetas moverse en el resplandor de los reflectores. Cuando volvió a la cama, no dijo nada, pero Helen sintió el peso de sus pensamientos a través del colchón. La mañana después de los arrestos fue silenciosa de una manera extraña, como si la tierra misma se detuviera entre dos latidos. Los reflectores que habían brillado toda la noche se habían apagado, dejando el campo en penumbra. Los camiones seguían entrando de vez en cuando para llevarse los últimos barriles de tierra contaminada, pero la urgencia frenética había pasado. Ahora quedaba el trabajo lento y meticuloso de restaurar lo dañado.
George se quedó de pie al borde del porche, mirando el patio que había sido abierto con palas y maquinaria. Donde antes había césped verde, ahora había surcos profundos y montones de tierra fresca. El grifo seguía allí, en silencio y tapado como de luto. Helen se unió a él, llevando 2 tazas de té. El aire era húmedo y fresco, y un leve olor a desinfectante venía del campo detrás. Se aferraba a todo, recordándoles que el suelo había estado enfermo y apenas empezaba a sanar. Durante los días siguientes, el zumbido del trabajo se convirtió en la nueva música de fondo. Excavadoras iban y venían. Los trabajadores con máscaras reemplazaban tuberías, sellaban juntas, colocaban nuevas unidades de filtrado. El ruido era constante pero reconfortante, como el sonido de instrumentos en una sala de cirugía. Significaba que la herida estaba siendo limpiada y suturada. Helen llevaba a los hombres jarras de agua limpia de los bidones que dejaban en la carretera, agradecida de que por fin alguien cuidara la tierra que ella había amado tanto. George se mantenía cerca, observando cada movimiento, como si su presencia asegurara que no habría atajos. Los trabajadores eran amables y respondían cada pregunta. Al final de la semana, las nuevas tuberías brillaban débilmente donde habían abierto la tierra. El día en que por fin reabrieron el suministro de agua, un inspector permaneció junto al grifo, con expresión seria. El grifo escupió aire al principio, luego liberó un chorro de agua clara que brillaba bajo el sol. Helen sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Puso las manos en cuenco bajo el chorro y dejó que el agua corriera por sus palmas. Luego bebió un sorbo. Sabía fresca, casi dulce. Se la pasó a George, que bebió profundamente antes de limpiarse la boca con el dorso de la mano. Por primera vez en semanas no había sabor metálico ni película aceitosa. La sensación de alivio fue tan intensa que ambos soltaron una risa quebrada, casi incrédula, que arrastraba consigo el cansancio acumulado. Pero que el agua volviera a ser clara no borraba lo ocurrido. Los vecinos seguían reuniéndose al final del camino, hablando en voz baja, mirando cómo se iban los últimos camiones. Algunos saludaban a George y Helen con gratitud, otros evitaban su mirada, como si los culparan por haber traído problemas y atención al pueblo. Helen sentía esas miradas como un peso en la espalda cada vez que iba al buzón. El pueblo no estaba acostumbrado al escándalo, y aunque todos habían bebido la misma agua envenenada, parte de ellos resentía la interrupción de su rutina, la llegada de reporteros, la presencia de policías y funcionarios. Helen intentaba mantener la cabeza erguida, diciéndose que habían hecho lo correcto, pero de noche, cuando estaba despierta en la cama, se preguntaba si alguna vez volvería a ser como antes. Ya no podría llenar la tetera sin recordar. La inocencia se había perdido. Mark llamaba todas las tardes durante la semana siguiente, asegurándose de que los funcionarios cumplieran lo prometido. Su voz sonaba cansada, pero firme. Les contó que las pruebas que habían reunido estaban siendo usadas para procesar a varios funcionarios locales por corrupción y negligencia criminal. La operación ilegal de chatarra había sido cerrada de forma permanente y los dueños enfrentaban cargos que podrían llevarlos a prisión. Helen escuchaba con una mezcla de orgullo y de preocupación. Sabía que eso significaba que Mark estaba en medio de una tormenta política. Él minimizaba el riesgo, pero había gravedad en su tono cuando les advirtió que no dieran declaraciones a extraños ni a periodistas sin identificación. George agradeció en voz baja y prometió mantener la casa cerrada por las noches. Con el paso de las semanas, las cuadrillas terminaron su trabajo y la maquinaria pesada se retiró. El patio fue nivelado y sembrado de nuevo, aunque la hierba tardaría en crecer. La zona industrial fue cercada con malla nueva y colocaron letreros de advertencia. Por primera vez en años, el Consejo del Pueblo organizó reuniones abiertas para discutir reparaciones de infraestructura, y la asistencia fue la más alta que se recordaba. Personas que antes callaban, ahora exigían cuentas. Helen observaba esos cambios con una sensación extraña, como si hubiera desencadenado una avalancha que ya no podía detener. Cuando un periodista se presentó en su puerta para pedirle declaraciones, se negó amablemente y cerró la puerta. No quería que su rostro se convirtiera en un símbolo. Una tarde, hacia el final del verano, cuando el cielo estaba dorado y el aire cargado de olor a tierra caliente, Helen llenó 2 vasos de agua y los llevó al porche.
George estaba en su lugar de siempre, el perro a sus pies. Ella le entregó un vaso y se sentó junto a él. Bebieron despacio, saboreando el simple acto. Más allá del patio, el campo estaba en calma, la cerca nueva brillando suavemente al sol poniente. Era de nuevo un lugar tranquilo, casi demasiado tranquilo, como si la tierra misma hubiera decidido descansar después de la batalla. Pero Helen sabía que bajo esa calma permanecía el recuerdo. El de los días en que el agua había corrido roja, el del miedo que se le instaló en el pecho, el de las noches en vela esperando el sonido de los motores que podían traer salvación o desastre. Ella buscó la mano de George y él la tomó, los dedos entrelazados con la silenciosa comprensión de dos personas que habían sobrevivido a algo que los marcaría para siempre. No hablaron durante un largo rato. Las cigarras comenzaron a cantar. Las primeras estrellas aparecieron en el cielo. A lo lejos se oyó una puerta de coche, el crujido de una puerta mosquitera. Los sonidos ordinarios de la vida que volvía. Y sin embargo, mientras estaban allí sentados, Helen sabía que lo ordinario nunca significaría exactamente lo mismo. El agua era clara otra vez, pero ella nunca volvería a abrir el grifo sin recordar aquella mañana en que un torrente rojo había irrumpido en su vida, obligándolos a actuar. El pueblo podría olvidar, los vecinos tal vez dejarían de murmurar, pero ella recordaría, y esperaba que ese recuerdo bastara para mantener a todos vigilantes, para que los funcionarios durmieran inquietos sabiendo que alguien podría notar, podría hablar, podría negarse a callar. Cuando cayó la última luz, Helen alzó el vaso una última vez y bebió, el agua fría deslizándose por su garganta como una bendición. El mundo estaba tranquilo, el peligro se había ido, pero en lo profundo de ella había aún un leve temblor de alerta. La tierra sanaría, las tuberías seguirían limpias, pero la conciencia permanecía. El veneno podía regresar si nadie vigilaba. Fue un pensamiento sobrio, pero le hizo apretar con más fuerza la mano de George. Juntos se quedaron allí, mirando la noche que se cerraba. Guardianes no solo de su hogar, sino de la verdad que habían descubierto, decididos a que el silencio no volviera a ser la salida fácil. Si esta historia te mantuvo viendo hasta el final, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos. Hay más historias esperándote ahora mismo. Y no olvides compartir este video con amigos y familia. Algunas historias son demasiado poderosas para guardártelas.